Hola, bienvenidos. Vamos a ir hablando acerca de algunas generalidades a manera de introducción para que estén mientras se van conectando las demás personas. Siempre que en medicina, particularmente en psiquiatría, uno está explorando la existencia de alguna patología y va a hacer un diagnóstico, tiene que fijarse en dos cosas principales. Que lo que estamos observando, o sea, los síntomas y los signos, en este caso psiquiátricos que estamos observando, no sean debido a una enfermedad médica de base, o que los mismos no sean debido al uso, al abuso o a la supresión de alguna sustancia. Cuando yo hablo de sustancias, me refiero a sustancias de uso lícito, sustancias de uso ilícito y medicamentos. Es decir, que cuando uno tiene un paciente con síntomas psiquiátricos y va a hacer un diagnóstico, lo primero que tiene que descartar es que no haya una de esas dos causas. O una enfermedad médica concomitante, una enfermedad médica de base, o repito, uso, abuso o supresión de alguna sustancia. La intoxicación de sustancias lícitas o ilícitas, la supresión de un medicamento o cualquier enfermedad de base puede tener síntomas psiquiátricos que nos hagan hacer un diagnóstico específico. En segundo lugar, muchas formas de hacer diagnóstico de medicina, en base a síntomas y signos, que sería la semiología, en base a los mecanismos de producción, particularmente en psiquiatría, también en base a la criteriología. Los criterios en medicina, hablando particularmente de psiquiatría, se hacen en función de reuniones de expertos sobre los temas y se llegan a consensos que tienen un apoyo incluso estadístico. De manera que cuando nosotros hacemos, y que es lo que nos vamos a referir en el tema de hoy, que es pánico y agorafobia, después les voy a decir por qué es pánico y agorafobia juntos. Cuando vamos a hacer algún diagnóstico en psiquiatría, particularmente entonces en el tema de hoy del pánico, hay unos criterios específicos, productos, repito, de una reunión de expertos, y donde eso es una conclusión que se llega a un consenso y que tienen, como digo, una base y un peso estadístico específico. De manera que uno dice pánico o agorafobia, que es el tema que vamos a hablar hoy, se caracteriza por estos criterios, tantos criterios, y como digo, eso con un apoyo estadístico importante, ya hacia un diagnóstico, digamos, certero, con fuerza. Bueno, ya se ha ido conectando gente y entonces vamos a ir entrando al tema específico de, como repito, crisis de pánico y agorafobia, que están englobados dentro de lo que es la angustia. Los trastornos de angustia, los trastornos de ansiedad, es la patología psiquiátrica más frecuente. Y dentro de esos está el más frecuente es la ansiedad social o la fobia social, seguido por la trastorno de ansiedad generalizada, en tercer lugar por la crisis de pánico o el trastorno de pánico, y la agorafobia, que es el tema específico que vamos a tratar, a conversar en el día de hoy. Vamos a definir un poco primero qué es la angustia, porque todo el mundo habla de angustia, ansiedad, pero bueno, realmente vamos a ponerle un poco en una definición teórica. Ese estado afectivo de malestar psicológico con la sensación de que algo va a suceder, pero realmente no lo podemos precisar. Y tiene una repercusión fisiológica como taquicardia, temblor, sudoración y sensación de falta de aire. Eso es fundamentalmente la definición general de angustia. Repito, hoy en día los trastornos de ansiedad que hoy en día consideramos en psiquiatría están el trastorno de ansiedad generalizada, crisis o trastorno de pánico, que es el que vamos a tratar hoy, la agorafobia, las fobias, la fobia social o ansiedad social y las fobias específicas, la ansiedad de separación y el mutismo selectivo. Esas son las entidades que hoy en día en psiquiatría las definimos como dentro de los trastornos de ansiedad. Vamos entonces a entrar específicamente en lo que vamos a comentar el día de hoy, que es las crisis de pánico. Acuérdense que estamos en una situación ahorita complicada de incertidumbre, cuarentena, pandemia, y particularmente en América Latina ahorita la curva está subiendo, en otros países la curva ya está plana o en descenso, pero la curva de los trastornos mentales, de los problemas de índole emocional está subiendo. Y eso era un poco lo que siempre se ha ido
de alguna manera diciendo que la medida en que también la curva baja, pues las consecuencias emocionales de esto tan complicado de la pandemia y de la cuarentena va a ir un poco en ascenso, y dentro de, como ya les dije, los trastornos más frecuentes, los trastornos de ansiedad, y específicamente entonces hoy el trastorno de pánico, la crisis de pánico. ¿Qué significa pánico? ¿Qué es una crisis de pánico? Es la aparición brusca. Esto es muy importante porque lo diferencia de entrada ya de lo que es la ansiedad generalizada, que es de aparición progresiva y que se mantiene constantemente. No, la crisis de pánico se caracteriza porque es la aparición brusca de miedo o malestar intenso, y que está caracterizado además por 4 o más de los síntomas que voy a nombrar a continuación: palpitaciones o taquicardia, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de dificultad para respirar, sensación de ahogo o no poder tragar, malestar torácico, sensación de mareo, miedo a volverse loco o a perder el control, despersonalización o que eso quiere decir como una sensación de extrañeza conmigo mismo, desrealización o una sensación como de extrañeza con el entorno, adormecimiento de los miembros, escalofrío y un síntoma que yo le insisto mucho siempre a los estudiantes: sensación de muerte inminente, así se los nombro, sensación de muerte inminente. Cuando uno siente estos síntomas, esto es una situación que nunca se olvida, que produce mucho miedo. Y ustedes ya pueden ir viendo que, como se asocia a una serie de síntomas que pudieran corresponder a muchas patologías de orden médico, entonces lo primero que sucede aquí cuando una persona siente esto es ir volando pues a una emergencia. ¿Qué sucede allí en la emergencia? En la emergencia entonces tienen que descartar una serie de condiciones médicas que cursan también con una serie de estos síntomas que son muy inespecíficos: palpitaciones, taquicardia, opresión en el pecho, mareo, temblores. Uno puede corresponder a una serie de síntomas de orden médico. Entonces lo primero que hay que hacer en las emergencias, porque es una sensación muy desagradable, repito lo último, sensación de muerte inminente, uno siente que de momento se va a morir, además sintiendo taquicardia, adormecimiento de las manos, que no puede respirar. Entonces eso, los primeros donde primero se ve la crisis de pánico es en las emergencias de los hospitales, no en los psiquiatras ni en los psicólogos. Entonces, se hacen una serie de exámenes, todos esos exámenes van a dar normal, afortunadamente, y entonces lo primero que sucede allí, que hacemos mucho énfasis en eso, es que el médico de la emergencia le dice al paciente: usted no tiene nada. Imagínense, después de haber sentido esto que yo les estoy diciendo, esa aparición brusca de miedo y ese malestar intenso acompañado de 4 de estos que yo le he nombrado, o la sensación esa de muerte inminente, y que usted llegue a una emergencia sintiendo todo esto y el médico le diga: usted no tiene nada. Insistimos mucho en los médicos de emergencia que están en capacidad de hacer este diagnóstico de primera línea, de que no le digan al paciente que no tiene nada físicamente, afortunadamente, pero sí tiene un problema de angustia, que es la manifestación máxima de la angustia, que es el pánico. Estos síntomas de pánico pueden darse en un estado de calma. Usted puede estar tranquilo en un sitio sin tener consciente ningún problema de ansiedad, de angustia, empezar a sentir, repito, de repente, de forma brusca, la aparición de estos síntomas que hemos nombrado, o puede estar sucediendo también en el transcurso de un estado de ansiedad que vaya siendo prolongado en el tiempo y que se haya ido acumulando. Yo siempre le digo también a los pacientes: mire, uno tiene como un dintel de angustia, como un dintel de ansiedad. Y bueno, normalmente está aquí con el estrés diario. Cuando ese estrés se va acumulando, esas angustias se van acumulando demasiado y ya está muy cerca del dintel, cualquier angustia extra ya sobrepasa el dintel, el nivel, entonces es el pánico. Así se lo explico yo de manera un poquito más clara a los pacientes. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de estas crisis de pánico? Bueno, de 0,4 a 3% más o menos a lo largo de la vida. O sea, 3 de cada 100 personas a lo largo de la vida van a tener crisis de pánico. Predomina en el sexo femenino, más o menos es de 3 a 2 la relación mujer-hombre. La edad de aparición es bimodal. El promedio es a los 25 años, pero tiene 2 picos, entre los 15 y los 24 años de mayor frecuencia, entre los 45 y los 54 años como el segundo pico. Y fíjense que aquí viene otro concepto importante, que es el de agorafobia. 95% de los pacientes que tienen crisis de pánico tienen agorafobia.
¿Y qué es la agorafobia? La agorafobia es el miedo o el malestar intenso a estar en dos o más de los siguientes sitios. Por ejemplo, transporte público, estar en espacios abiertos o estar en sitios cerrados, hacer cola, por ejemplo, estar en medio de una multitud, estar solo fuera de la casa, situaciones en las que sea difícil salir o pedir ayuda, o que sea difícil escapar, y porque si pueden aparecer los síntomas de pánico. Entonces eso se explica fácil, eso se entiende fácil, porque fíjese, porque usted sintió todos los síntomas de pánico: taquicardia, sudoración, temblor, que me voy a desmayar, que me voy a morir, que voy a perder el control, una sensación de extrañeza o de desrealización, y que corre a la emergencia. Es lógico que usted después no quiera estar solo, ni en lugares muy cerrados donde no pueda salir, ni en multitudes, ni haciendo cola, ni en un transporte público, porque una vez que a usted le queda esa sensación que experimentó del pánico, lo que viene después es lo que se llama la ansiedad anticipatoria, es decir, el miedo que a usted le queda de que a eso le vaya a volver a dar. Entonces, por supuesto, se acompaña de esto que se llama la agorafobia, porque en ninguno de esos sitios que yo nombré a usted le es fácil llegar de inmediato a una emergencia. Y entonces tampoco quiere estar solo. Entonces, es una cosa que, digamos, a largo plazo son más difíciles de tratar de las crisis de pánico, porque de alguna manera, bueno, van disminuyendo la calidad de vida y disminuyendo la libertad, pues, un poco de la persona, en el sentido de que no quiero estar solo, no quiero ir a lugares abiertos, muy abiertos, donde me sea difícil como ir a una emergencia, o no quiero estar en multitudes donde de alguna manera pues me sea difícil también salir y directo a la emergencia, porque la sensación después que queda, la impronta, la memoria que queda, después que uno ha sentido una crisis de pánico, los pacientes que tienen crisis de pánico lo saben, eso queda y es muy difícil después de ir trabajándolo, pero después en el tratamiento vamos a ver qué buenas noticias también, ¿no? Esto tiene un curso bastante favorable dentro de todo. La crisis de pánico tiene su apogeo a los 10 minutos y es muy raro que duren más de 30 minutos. Entonces, una vez que usted ya pues sabe que afortunadamente físicamente no tiene ninguna otra patología y que esto es ansiedad, y con el tratamiento pues ya se pueden ir manejando diferente, y lo que queremos es eso, que el paciente esté consciente de que esto afortunadamente no es nada físico, de eso no se va a morir, y que disminuye mucho las idas a la emergencia, porque lo que se ve mucho es que cuando una persona tiene una crisis de pánico, volando a la emergencia, porque cada crisis es como se puede interpretar como diferente, que ahora sí tengo algo, entonces yendo a la emergencia. Ya uno puede ir viendo entonces con esta sintomatología que la primera parte del tratamiento es psicoeducación, educar y hacer consciente al paciente y a los familiares de que esto es un problema de ansiedad que vamos a ir tratando, y de que no tiene afortunadamente que ir volando a la emergencia, porque físicamente pues ya ha sido examinado. Hay disparadores de la crisis de pánico. ¿Cuáles son los disparadores de la crisis de pánico? Bueno, lesiones como accidentes o intervenciones quirúrgicas, enfermedades médicas, por supuesto, pérdidas, duelos y conflictos interpersonales, sustancias. Esto es muy importante, como les decía al principio. Si es que vamos a hacer un diagnóstico psiquiátrico, aquí hay alguna medicación o alguna sustancia o alguna enfermedad de base, y hay sustancias, como uno puede ir a lo mejor entendiendo, que pueden ser disparadoras de la crisis de pánico. La cafeína. Usted se toma 12, 15 tazas de café al día, probablemente usted va a tener una crisis de pánico. Descongestionantes nasales, gente que usa oximetazolina, y que eso puede producir hasta una adicción, gente que se pone gotas nasales que tiene oximetazolina muchas veces al día, eso activa el sistema simpático, y dentro de la fisiopatología de la crisis de pánico está la activación del sistema simpático. Esas personas, por uso de esas sustancias, pueden hacer crisis de pánico. Cannabis, anfetaminas. El alcohol no está muy comprobado que sea precipitante de crisis de pánico, pero algunas personas tienen como esa sensibilidad, y muchas veces la crisis de pánico se les desata luego de haber ingerido alcohol. En cuanto a la fisiopatología, desde el punto de vista biológico, orgánico, tenemos que ahí hay una vulnerabilidad genética, como todas las condiciones psiquiátricas. Hay familias ansiógenas, pues, familias donde hay ansiedad generalizada, donde el otro tiene crisis de pánico, donde el otro tiene fobia social, de manera que hay familias como un poco ansiógenas, porque hay cierta vulnerabilidad genética que siempre
se está estudiando. Estados de hiperventilación crónica. Ahí, desde el punto de vista neurobiológico, ahí se ha descrito como una hipersensibilidad de los receptores de CO2 a nivel del sistema nervioso central, y una serie de neurotransmisores, como ya hemos un poco inferido, que están la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina, la serotonina, y alteraciones en el sistema inhibidor, el sistema GABA, del ácido gamma-aminobutírico, un sistema inhibitorio del sistema nervioso central, alteraciones a nivel de ese sistema. Y desde el punto de vista conductual, bueno, se describe que las personas que padecen de crisis de pánico tienen como una tendencia a exagerar el peligro en diferentes situaciones. Entonces, fíjense usted ahorita que estamos en una situación de pandemia, de confinamiento, cómo se nos puede ir un poco también la mente en catastrofizar un poco a nivel de lo que va a ir sucediendo, porque esto también es muy inédito. Entonces, ahí tenemos que tener el punto de vista conductual un poco, trabajar a nivel mental de no catastrofizar y de no estar como tan anticipándonos a peligros que pueden ser o pueden no ser, pero que esa como, vamos a decirlo así, funcionamiento de la mente en catastrofizar de repente más las cosas es un predisponente a crisis de pánico. Y ahorita tenemos un terreno como un poquito fértil para eso. Por supuesto que entonces también diagnóstico diferencial, que esto, fíjense, es un problema emocional, es un problema psiquiátrico, pero con tantos síntomas que pueden simular condiciones médicas, que aquí el diagnóstico diferencial es sumamente importante. Y eso somos muy estrictos en eso, porque de alguna manera todo paciente, esto es una primera conclusión muy importante, todo paciente que sufra de crisis de ansiedad o crisis de pánico debe ser sometido a un chequeo médico previo. Ya a los psiquiatras nos llega afortunadamente ya el paciente estudiado. Tenemos una serie de exámenes, electros, rayos X de tórax, exámenes de laboratorio, examen físico, que están normales. Y repito, porque esto es sumamente importante y lo voy a repetir, los médicos de atención primaria tienen que estar muy claros en que lo que menos se le puede decir a un paciente que sufre una crisis de pánico, pónganse ustedes en el lugar que sientan todo esto. Y debe haber aquí personas que han tenido crisis de pánico y me van a dar la razón. Y ustedes han sentido todo lo que yo les he descrito y de repente llega una emergencia, le hagan una serie de exámenes y después el médico le diga, pero tú no tienes nada después de lo que yo sentí. Entonces, muy importante, no tiene nada físico, afortunadamente, pero tiene la expresión máxima de la angustia, que es el pánico. El diagnóstico diferencial, entonces, tenemos, indudablemente ya se puede inferir la cardiopatía isquémica, las arritmias cardíacas. Luego que aparece el ecocardiograma y se han ido afinando los métodos de exploración cardiovasculares, se ha visto que mucha gente tiene el prolapso de válvula mitral. Eso es una condición que no es patológica, pero hay una correlación importante en las personas que tienen prolapso de válvula mitral y hacen crisis de pánico. También el embolismo pulmonar, por supuesto, que es una condición muy grave, pero que le va a dar a usted esa sensación de angustia, de aparición a lo mejor un poco brusca, y toda esta serie de cortejos sintomáticos que les nombré, el hipertiroidismo y el hipoparatiroidismo, la hipoglicemia, a una condición específica de las hormonas adrenérgicas, que es el feocromocitoma, algunos tipos de epilepsia, y en psiquiatría también enfermedades como los trastornos afectivos, trastornos por estrés postraumático, depresión, etcétera, etcétera. Pero hay buenas noticias, El tratamiento para las crisis de pánico y la agorafobia es efectivo y tiene fundamentalmente tres cosas. La primera, como ya les he ido diciendo, la parte educativa. Necesitamos que, y ahí tanto médicos como pacientes y familiares entiendan que si bien no hay ninguna condición física, a menos que haya una comorbilidad, pero si no la hay, que esto es un trastorno principalmente o solamente psiquiátrico de angustia y que físicamente, afortunadamente, no tiene nada. Que eso, cuando le dé la crisis, no tiene que salir volando a la emergencia, sino hacer su ejercicio de respiración, mantener su tratamiento y, como les dije, tiene su máximo a los 10 minutos, a la media hora ya pasa, ejercicio de relajación, que son parte del tratamiento también, y no tiene que salir volando a la emergencia. Lo primero que tendría que suceder. Después, el tratamiento farmacológico es efectivo. El tratamiento farmacológico definitivamente es efectivo y tiene dos fases. La primera fase, y usted en 72 horas se le van a quitar los síntomas de pánico, son las benzodiazepinas, los ansiolíticos.
alprazolam, clonazepam, y cuando se hace adecuadamente el diagnóstico y usted comienza el tratamiento farmacológico con las benzodiazepinas, usted a las 72 horas, bien dosificado, no va a tener ya los síntomas. Y posteriormente, la segunda parte del tratamiento farmacológico es con los inhibidores, lo que se llaman los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, porque van a equilibrar el sistema de la serotonina que está desequilibrado fisiopatológicamente en la crisis de pánico, y ese sí es un tratamiento un poco más a largo plazo, porque no empieza a hacer efecto sino no antes de los 15 días, y es un tratamiento que debe mantenerse mínimo 6 meses, promedio 1 año y máximo 2 años. Pero los síntomas son absolutamente controlables. Entonces tenemos la educación o la psicoeducación, el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico. Yo le explico muy bien a los pacientes lo siguiente. Usted con el tratamiento farmacológico, usted se va a controlar de las crisis. Por supuesto, cuando hay comorbilidades, pues pudiera ser un poco más complicado el control y hay que tratar las comorbilidades. Pero con el tratamiento farmacológico, como le digo, en 72 horas los síntomas van a estar controlados, y a largo plazo, con los inhibidores de la recaptura de serotonina, sertraline, paroxetina, fluoxetina, a usted se le van a controlar los síntomas. Pero es recomendable, eso es el 50% del tratamiento. El otro 50% que yo recomiendo es el tratamiento psicoterapéutico, porque también hay que analizar un poco, revisar un poco, bueno, ¿por qué a usted en este momento es que le está sucediendo esta situación de, como les decía conductualmente, de un acúmulo de situaciones angustiosas que no ha sabido un poco afrontar o manejar adecuadamente, y que definitivamente pues han llegado, como les explicaba lo del dintel, usted está aquí, usted va llevando, y de repente esto se va acumulando tanto que ya usted llega aquí, y entonces ya no es angustia sino es pánico lo que usted va teniendo. Es una buena oportunidad para entonces sentarse a revisar un poco qué es lo que está pasando. Y otras sugerencias como todos estos yoga, tai chi, meditación, actividad física, bueno, indudablemente que todo esto son coadyuvantes en el tratamiento de las crisis de pánico. Y el pronóstico, bueno, sexo femenino tiene buen pronóstico, como ya dijimos inicialmente, sin embargo que predomina en el sexo femenino, pero el sexo femenino tiene buen pronóstico. Depende mucho de la comorbilidad. Es muy comórbido el trastorno de pánico con depresión y otros trastornos psiquiátricos, y entonces con el consumo de sustancias o alcoholismo y trastorno afectivo es muy frecuente la comorbilidad con trastorno de pánico, y ahí el tratamiento sí se hace un poquito más complicado porque hay que tratar, digamos, todas las condiciones. 65%, y esto es lo que yo le decía que es buena noticia, primero tiene un tratamiento, y el 65% tienen remisión en 6 meses. A los 6 meses usted está en completa remisión de sus síntomas de crisis de pánico con o sin agorafobia. 43% persisten al año, y si hay un 21% de recurrencia al año, es decir, ustedes se le controlan todos los síntomas, pero al año del tratamiento puede haber un 21% de recurrencia. Yo diría que vamos a aprovechar de alguna manera que hay como muchas preguntas ya por aquí, que de alguna manera alguien está diciendo por ahí que no se escucha bien. No sé si vamos a ver si alguien me confirma si se escucha bien o no se escucha bien, porque alguien escribió por ahí que no se escucha bien. De todas maneras, esto va a quedar grabado y las preguntas también pueden hacerlas por allí. Vamos a ver. Perfecto, capaz que es tu conexión. No, hay personas que me dicen que sí se oyen. De todas maneras, déjeme para... Oye, que no. No sé si ahora si es de aquí o es del seguidor. Vamos a ver algunas preguntas por aquí que ustedes puedan... Sí, no, me dicen que sí se oye bien. Debe ser quien escribió que de alguna manera no se oía bien. Pero bueno, de todas maneras me puse esto del micrófono. Bueno, hay... A ver, alguna otra pregunta por aquí. Hay mucha gente conocida. Bueno, esto es una maravilla que tenemos realmente estas cuestiones a pesar de las situaciones mundiales de pandemia, cuarentena y todo, que nos podamos por lo menos ver por aquí. Y uno que es como que ya tiene no sé cuántos años como profesor, entonces siente así como que, bueno, tengo que como darle clase a alguien. Entonces esto ha sido una gran ventaja. Y agradecido a ustedes que me acompañen en esto que uno de alguna manera
quiere compartir. Pero sí, ahora como que bajó el sonido. Vamos a ver, ¿se escucha perfecto? Bueno, vamos a ver. Siempre excelente escuchar su clase. Bueno, mucha gente conocida, caramba, qué bueno saber de todos por aquí, de ustedes. Entonces, bueno, esta es una situación que definitivamente es bien importante. Tiene una gran repercusión en la calidad de vida y sobre todo en la autonomía y libertad de la persona, porque quien tiene crisis de pánico, repito, una vez que ha tenido esta sensación de taquicardia, falta de aire, miedo a volverme loco, despersonalización, desrealización, después no quiere estar solo, ni en lugares donde no pueda ser fácil pedir la ayuda. Y esto es lo que se conoce entonces, como les dije, de la agorafobia, y es lo que hay que ir trabajando. La angustia anticipatoria, o sea, el miedo de que te vuelva a dar eso que sentiste. Y entonces ahí se empieza a reducir los lugares donde yo estuve cuando eso me dio. Y entonces, bueno, parte del tratamiento también es con el tratamiento farmacológico, y ya que los síntomas se aminoran, ir a esos sitios otra vez y no dejar que eso repercuta. En el momento de la crisis, dice Carlos García, ¿qué puede hacer la persona si no está en tratamiento? Bueno, en el momento de la crisis, si ya está diagnosticado y sabe que no hay absolutamente ninguna otra comorbilidad, ni es debido a ninguna enfermedad médica, ni uso de sustancias, de alguna manera, vamos a quitar los audífonos porque dice que los audífonos se oye más lento, entonces más bajo. Entonces, una vez que esté diagnosticado, ¿qué puede hacer allí? Ya sabe, esto no hay nada que me va a dar físicamente. No me voy a morir, no me va a dar un infarto, no me va a dar un accidente cerebrovascular, no me va a dar una cuestión pulmonar. Hacer ejercicio de respiración y tomar su medicación. Si no está diagnosticado todavía, usted tiene todos estos síntomas, sí acuda a la emergencia, porque usted debe ser evaluado. ¿Qué tenemos que hacer los que acompañan? Esto es una pregunta sumamente importante, porque, miren, yo digo algo y lo que me conocen mis alumnos saben que lo digo. La angustia se contagia mucho más que el COVID, vamos a decirlo para estar de moda, mucho más que el coronavirus, porque usted, para que el coronavirus se manifieste, tiene que tener más o menos una cuarentena de 15 días. Pero si yo estoy al lado de alguien que tiene angustia, en 3 segundos yo estoy tan angustiado como la persona que tiene angustia. Entonces, eso se contagia rápidamente. Entonces, la persona que acompaña a alguien que tiene una crisis de pánico, lo primero que tiene que hacer es que también a ella se le va a ser difícil manejar esta angustia. Y no hay que decirle a la persona, pero pon de tu parte, pero tú sabes que esto es angustia. No, simplemente acompáñala, tómate el tratamiento, vamos a hacer ejercicios de respiración, un ejercicio de relajación. Esto del pánico se te va a pasar en media hora máximo, ya no lo vas a tener, y hay un medicamento SOS, un medicamento que se debe tomar en la crisis de pánico hasta que se equilibran las dosis, que en el momento lo debe tomar. Pero lo mejor, y es lo que uno hace en el consultorio, pero no es fácil, uno ya lo hace un poquito por la experiencia, pero lo mejor es que uno le pueda transmitir, simplemente con su actitud, con estar allí, tranquilidad al paciente. No voy a poner tu parte, tranquilízate, porque eso es angustia de uno también. Pero percibir que uno puede estar tranquilo, porque en verdad eso ya está bien diagnosticado y estudiado, y es ansiedad y se le va a pasar, ya esa tranquilidad del acompañante es lo que tranquiliza al paciente. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante en el consultorio. Yo recuerdo, aquí ya que estamos en confianza porque son mis seguidores, yo recuerdo mucho hace años una paciente que hacía crisis de pánico en el consultorio y era muy complicado y se sentía pues una sensación de muerte inminente. Yo aquí me muero, esta vez sí, se me trancó la respiración y me morí. Y eso en pleno consultorio. Pero bueno, yo trataba de estar allí lo más calmado posible, y después de muchos años me decía, ¿sabe lo que a mí me ayudaba? Que yo lo veía a usted tranquilo. Yo decía, bueno, si el doctor está tranquilo, realmente esto no debe ser que yo me voy a morir, porque el doctor no puede estar tranquilo y yo muriéndome aquí. Ella decía que dentro de toda esa angustia y de toda esa situación de pánico, ella lo que la tranquilizaba era que era imposible que si ella en verdad se iba a morir, yo estuviera tan tranquilo. Entonces, el acompañante, transmitirle la mayor tranquilidad que pueda al paciente. Cuando le da a una niña desrealización de 8 años por 2 meses, eso se puede repetir en la adultez. Como dijimos, hay una cierta tendencia familiar en personas de los trastornos de angustia. Y entonces, si usted ha tenido síntomas de angustia en la niñez, probablemente pueda desarrollar
algunos síntomas de pánico, algunos otros trastornos de ansiedad en la vida adulta. Pero una niña tan pequeña, si el síntoma es desrealización, si es así, bueno, yo la estudiaría un poquito más, porque ciertas disritmias pudieran dar como síntoma fundamental la desrealización o la despersonalización. ¿A partir de qué momento puede reintegrarse a su cotidianidad, como es manejar el carro? Los síntomas, bien tratados farmacológicamente en 72 horas, van a estar controlados. Pero eso lo va diciendo también cada paciente en la medida en que se vaya sintiendo mejor. Como les dije, salir después de un ataque de pánico, de una crisis de pánico, uno a manejar solo es muy, y qué bueno ese punto que tocaron, porque una cosa más terrible que hay que a uno le dé en plena cola, en un tráfico, una crisis de pánico. Se tiene que orillar y pararse y dejar de manejar, porque en un tráfico solo, uno en un carro, eso, agorafobia, en un sitio donde no puedo salir y a pedir ayuda, allí el paciente va a ir diciendo poco a poco cuándo es que debe retomar el manejo. Y generalmente lo debe hacer en las primeras de cambio con algún acompañante e ir teniendo confianza del tratamiento, y que después definitivamente ya puede salir y puede manejar su vehículo y manejar también los síntomas de pánico mucho mejor, porque van a estar en una intensidad mucho más baja, pues ya va a estar controlado. Bueno, muchos saludos de mucha gente por aquí. De todas maneras, esto pues va a quedar grabado, y algunas preguntas las pueden hacer también y se irán controlando, se irán contestando progresivamente. Muchas gracias por su compañía y su participación, y espero pues de alguna manera podernos ver pronto de nuevo con estos micros en vivo. Cuídense mucho, se les quiere.